Tenemos que dar gracias a Dios por todo lo que hemos compartido en las canciones, y también en lo que hemos alabado al Señor. Hay algo que, si tuviera que tomar uno de todos los preciosos coros e himnos que hemos cantado, hay algo que en lo que vamos a compartir es el himno que dice: me asombra el amor. Si hay algo que me sigue asombrando, lo que el profeta Isaías en el capítulo 53 nos expresa tantos años, más de 700 años del Señor Jesús, se manifestara en medio de la humanidad y llevar adelante lo que el profeta ya había visto, Dios le había revelado a él. Y solamente vamos a leer dos textos. De lo que a mí, digamos, todo el capítulo nos asombra, y nos maravilla del sufrimiento del siervo, el siervo de Jehová, el siervo del Señor, el siervo de Dios, que comienza en los versículos anteriores. En el versículo 13, dice: aquí mi siervo será prosperado y será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Y después sigue diciendo cómo todo el mundo se asombrarán. Y empieza y va escalando toda la serie de experiencias que el Señor mismo ha vivido, ha sufrido, ha experimentado: el desprecio, la cárcel, haber cargado el pecado de toda la humanidad, haber sufrido, y dice, angustiado y afligido él, dice, como cordero fue llevado delante del matadero, no abrió su boca, no se le hizo un juicio como correspondía, y fue quitada su vida sabiendo que él era justo y sin mancha. Pero el versículo 10, en el que más nos vamos a centrar, versículos 10, 11 y 12, pero más que nada en el 10, me llama mucho la atención, al punto que llegan, lo que estaba sucediendo con el Señor Jesús, y lo que estaba sucediendo y lo que el Padre y el Señor Jesús estaban haciendo para poder salvar a la humanidad, para poder salvar al hombre condenado por el pecado. Y dice, verso 10 del capítulo 53, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Un pasaje que me asombra y que me lleva a compartirlo con ustedes para que manifestemos y que cada vez más se pueda tratar de comprender lo que nos asombra tanto la obra del Señor Jesús.
En primer lugar, dice, con todo eso. ¿Qué era todo eso? Era todo lo que veníamos diciendo de todo lo que el Señor sufrió. El siervo que se presenta de parte de Dios, revelado por el profeta, dice, mi siervo será engrandecido y será exaltado. Pero resulta ser que será exaltado alguien que nace como alguien débil, aparentemente débil, como el siervo sufriente, como alguien de raíz de tierra seca, alguien que no tiene una hermosura exterior, porque todo su poder y su belleza es interior. Y aunque es de tierra seca, dice la palabra de Dios, estará delante de él. ¿Y quién no puede ser exaltado y engrandecido y recibir poder si no está delante de él? Y este fue el Señor. Este fue el Señor Jesús. Este fue el Señor Jesús que se humilló hasta lo sumo, pero estaba delante de él. Y delante de él, aunque esté con tierra seca, va a brotar igual. Y va a tener poder igual. Y va a estar delante de él porque hace la voluntad de él. Y fue el que Dios envió, ¿para qué? Para salvar a la humanidad y para llevar el pecado de todos los hombres y llevarlo en la cruz. Por eso no entendieron, no comprendieron. ¿Quién ha creído al anuncio? ¿Y sobre quién se manifestó el brazo de Jehová? Como diciendo, Dios se va a manifestar así, sobre alguien que va a venir de tierra seca, alguien que va a ser el renuevo, pero que parece débil. Es este que estaba delante de Dios y será engrandecido. Pero este fue despreciado, fue humillado. No quisieron ni siquiera mirarlo, porque espantaba mirar su rostro desfigurado y su cuerpo lacerado y clavado en la cruz. Dice en el versículo 4, dice, llevando, poniendo allí la obra a nuestro favor, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos como herido de Dios, es decir, algo habrá hecho, algo grave habrá hecho para sufrir semejante barbaridad. Mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Luego vuelve a nosotros y dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, más Dios, el que fortalecía, el que lo exaltaba, el que lo engrandecía, el que estaba siempre delante de él, el que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, este Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Y fue angustiado y fue afligido, fue llevado como una oveja delante de sus trasquiladores, por cárcel y por juicio fue quitado y fue cortado de la tierra de los vivientes y se dispuso con los impíos su muerte, su sepultura. Por eso el versículo 10 dice, con todo esto que sufrió, miren lo que sigue diciendo, con todo esto que ya el siervo sufriente, aquel renuevo que venía a dar esperanza y que los hombres no entendieron, no creyeron, que lo despreciaron, que no vieron que Dios se manifestaba sobre este siervo que venía como humilde siervo, no con gran poder y gloria como un gran libertador. Él venía
para libertar a nuestras almas de la esclavitud, del pecado, y especialmente para su pueblo también. Dice, con todo esto, con todo eso que pasó y que sufrió, algo más Dios hizo. Dice, Dios quiso quebrantarlo. Esto me asombra, me cuesta mucho comprender en toda su magnitud. Que Dios quiso. A ver, hay esta palabra que Dios quiso, también se amplía o se traduce a Dios le plació. Es decir, Dios tuvo este sentir de que el Señor Jesús fuese quebrantado. Es difícil entender lo que estaba sucediendo en esos momentos y que estaba siendo revelado por el profeta Isaías, que está hablando de los hechos de la cruz. Esto es lo que estaba sucediendo, de lo que el siervo, el enviado de Dios, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiso quebrantarlo. El quebranto, llegar al punto de humillarlo, al punto de ser humillado a tal punto de quebrar todo su ser y ser expuesto como algo vergonzoso, desnudo, lacerado, clavado, como cualquiera de los malhechores que morían en la cruz, porque los que iban a la cruz eran los condenados. Y había una frase entre los hebreos que era maldito todo aquel que era llevado en la cruz. Ahora, Dios quiso esto para el Señor, para su Hijo. Dios quiso esto. ¿Qué es lo que estaba pasando, que tuvo Dios a bien que Él sufriera y que Él fuera quebrantado con todo lo que ya había sufrido? Agregarle esto de que el Señor Jesús se sujetara a la voluntad del Padre y a la justicia del Padre. El Padre ya no quería otro tipo de sacrificio. No, los sacrificios y los derramamientos de sangre y de animales inocentes y de holocaustos ya no le agradaban. Ahora le agradó que todo este sufrimiento y todo este sacrificio fuera sobre el Señor Jesús. Me cuesta entenderlo. Me cuesta, me asombra. Pero es el amor de Dios que está obrando junto con el Señor Jesús para salvarnos a nosotros. Porque miren, 2 Corintios nos dice 5:19. Vamos a leer el 18. Y dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué estaba haciendo Dios con Cristo Jesús, con su Hijo, mientras sufría todo esto?
estaba juntamente con Cristo reconciliando al mundo, mientras en la justicia, el castigo de Dios por el pecado estaba sobre el Señor, porque el Señor no tenía pecado. El Señor no había cometido pecado, el Señor era justo y sin mancha, pero Él se hizo pecado, que es muy diferente. ¿Por qué se hizo? Porque Él tomó el pecado de todos los hombres y los llevó en la cruz. Ahora, el Padre estaba reconciliando junto con el Señor Jesús, juzgando el pecado, castigando el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y alguien tenía que derramar esa sangre y fue sobre el Señor, porque el Señor cargó el pecado de todos nosotros. Ahora, cuando nosotros vamos a 1 Pedro, capítulo 1, dice allí, 1 Pedro, verso 18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Fíjense, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de quién? De vosotros. Jesucristo era el Cordero inmolado. Jesucristo fue aquel que sustituyó al Cordero, pero de una vez y para siempre. Y esto es lo que estaba viendo el profeta tantos años antes. Y que hasta el día de hoy los rabinos hasta evitan leer el capítulo 53. Porque quien lee el capítulo 53 no puede entender cómo no creyeron al anuncio del Señor, cómo no creyeron en el Mesías, cómo no creyeron que era el enviado de Dios. Y el Señor se manifestó y dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero el Señor estaba reconciliando juntamente con Cristo al mundo, pero para reconciliar al mundo, el castigo y el juicio de Dios fue sobre él. Y dice la Biblia, y nos enseña la Biblia, como dice un gran teólogo, antes de que fuese la luz, dijo, fue la cruz. Por eso Dios estaba permitiendo que el castigo que demandaba la justicia de Dios sobre el pecado, cayese sobre él, sobre el Señor Jesús. Por eso mientras su hijo sufría, mientras su hijo estaba siendo quebrantado, nosotros estábamos siendo reconciliados, nosotros estábamos siendo amparados. Y dice el Señor, con todo eso quiso quebrantarlo. Y miren, sujetándolo a padecimiento, a padecer, a sufrir lo que tú y yo teníamos que sufrir, lo que su pueblo tenía que haber sufrido. Lo sujetó para que llegara a tal sufrimiento físico, psíquico, humano, moral. El Señor estaba sufriendo. Por eso cuando Él estaba en el huerto de Getsemaní, que significa donde se
se oprimen el olivo para poder sacar el mejor aceite. Allí estaba siendo oprimido el Señor y dice, angustiado y afligido. Tal era su angustia, tal era su dolor, tal se había enfermado por lo que él estaba haciendo, cargando el pecado de todos nosotros, que su sudor, su angustia, su transpiración era como grandes gotas de sangre por lo que iba a venir todavía, que era la cruz. Por eso también el profeta nos dice, ¿a quién enviaré para hacer semejante obra? Una voz desde el cielo, que no había nadie digno para hacer esto, y dice, envíame a mí. Y el Señor, al Padre Dios, le plació. Fue su buena voluntad que el castigo fuese sobre su Hijo, para que por el sufrimiento de su Hijo, por el quebranto de su Hijo, por eso Filipenses dice humillado, y también el profeta dice varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, porque daba hasta impresión verlo en la cruz. Dice, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación. Y claro, estaba este lenguaje de expiación, era el lenguaje del Antiguo Testamento, el lenguaje de los sacrificios, que moría un inocente corderito para ser puesto en holocausto y pudiera expiar, cubrir, porque eso es lo que hacían los sacrificios en la antigüedad, cubrir el pecado de la persona, de la familia, del pueblo o aún del sacerdote. Ahora Jesucristo, el renuevo, el que venía de raíz de tierra seca, ¿cómo puede ser que del desierto puedan hacer un brote nuevo de esperanza, de vida, y nadie haya entendido y nadie haya comprendido, especialmente los de su pueblo? Pero a veces me temo que el mundo que estamos viviendo tampoco comprende ni crea este anuncio, ni con todo lo que se está sufriendo o lo que se está viviendo, buscan a Dios. Y esto también se repite en el Apocalipsis, porque dice que cuando vengan todos los juicios y se escondan en los montes y en las cuevas y en las montañas, y le van a decir a la montaña que caigan sobre nosotros, porque el horror de los juicios que se van a desatar van a ser terribles, dice la Biblia, ni aún con todo eso se convirtieron. Por eso el creyente que ha creído en el Salvador, en el Señor Jesús, que llevó nuestros dolores, que llevó nuestras enfermedades, que padeció por nosotros, que fue quebrantado por nosotros. Él no solo cubrió los pecados, como los corderitos en la expiación del antiguo pacto. El Cordero de Dios fue el Señor Jesús. He aquí, decía Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no los cubre, los quita. La sangre que Jesucristo derramó en la cruz fue el que quitó todos nuestros pecados. Y que a través de la sangre de Cristo, el Padre Dios, que quebrantó, que lo sujetó a padecimiento, que todo el castigo y el juicio fue sobre él, a través de la sangre de Cristo,
Dios nos ve sin mancha, sin pecado. Y dice la palabra de Dios, verá linaje, está hablando de la victoria, de la exaltación, del engrandecimiento cuando el Señor se ha resucitado. Por eso cuando el Señor resucitó, y Filipenses y el apóstol Pablo lo dice, toda rodilla se doblegará y adorarán a aquel que yo lo he engrandecido y lo he hecho Señor de señores. Y todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se postrará delante de él y lo adorarán. Este es mi siervo escogido, el que sufrió todo esto, el que padeció todo esto, el que fue quebrantado por todo esto, resucitará con poder y gloria. Y ahí está fundamentada, además del quebrantamiento, el renuevo que nació de tierra seca, de la sequedad del castigo, de la sequedad del desprecio, la sequedad de la falta de amor de nosotros, de reconocimiento, del desprecio que le hicimos, que le hicieron todos nuestros pecados. Allí el Señor resucitará con poder y gloria. Y dice la Biblia, verá linaje, vivirá por largos días. Esa es una expresión hebraica para hablar de la eternidad, porque Él es eterno. Él es eterno. Y se humanó para poder en su cuerpo humano sufrir todo lo que sufrió y derramar su sangre. Hasta la última gota derramó su sangre. Por culpa de nuestros pecados. Y dice el Señor, justificará. Porque Él nos justifica, porque Él pagó por nosotros. Mi siervo justo, agrega, recalca, lo realza, mi siervo justo, el despreciado, el humillado, el de raíz de tierra seca que brotó, mi siervo justo, justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y para terminar, por eso Dios lo va a engrandecer y dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida, no solo derramó su sangre, sino que fue quebrantado hasta tal punto que derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores. Miren, las personas que veían en el monte de la calavera, que veían a los tres allí en la cruz, veían al Señor como el más peor de los pecadores. La gente veía a Jesús como peor que los otros dos malhechores. Y dice, y fue contado, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cuando segundos o momentos antes de entregar su vida en ese quebrantamiento hasta la muerte, el Señor dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. En vez de clamar castigo, Él estaba clamando misericordia. Y esa generación no se le va a contar ni siquiera el pecado de haber condenado y clavado al Señor Jesús, porque era necesario y Dios lo había previsto con el Señor Jesucristo,
que Él fuese quebrantado y sufriera por nuestros pecados y para darnos la vida eterna y una salvación perfecta. Y mientras todo el mundo está lleno de miedo porque todos sus principios están puestos en las cosas de este mundo, el creyente, con poco, con mucho, con nada, tiene la esperanza bendita, la salvación eterna, que por la obra de Cristo, por la confesión de nuestros pecados, Él nos redimió, Él nos compró con su sangre, Él nos justificó, Él nos salvó y tenemos una esperanza bendita en los cielos. ¿Cómo no vamos a hacer memoria? ¿Cómo no vamos a adorar a aquel que quebrantado fue por cada uno de nosotros? Y mientras Él estaba siendo quebrantado, Dios nos estaba amparando a nosotros. Gloria a Dios por esto. Dios bendiga su palabra que quebrante en nuestros corazones. Y que podamos dignamente recordar al Señor en su cuerpo y en su sangre a través de estos símbolos que nos representan el pan al cuerpo y el vino a la sangre del Señor. Que el Señor mismo instituyera para que nosotros hiciéramos memoria de Él hasta que Él venga, sabiendo que falta poco. Hagámoslo de todo corazón. Derramemos todo nuestro corazón, todo nuestro amor al Señor, como Él lo derramó por nosotros en nuestros corazones y derramó su vida por nosotros. Amén.